Bien, buen día, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Vamos a continuar con equilibrio químico. En este caso, aplicaremos distintos factores que modifican el estado de equilibrio. Y recordando que acá hay factores, por ejemplo, principales, presión, temperatura. Con el cambio de la presión se establece un cambio de volumen que también es significativo respecto de el desplazamiento de la reacción que está en estado de equilibrio. Y lo otro es el efecto en la cantidad de sustancia, como ya lo hemos estado revisando. Entonces aquí tengo un problema. Con este problema vamos a aplicar todo lo que le he indicado. Entonces, veamos primero. Este es el ejercicio. Está planteada ahí la síntesis de metanol, toda la sustancia en forma gaseosa. Eso indica que hay un equilibrio homogéneo con un valor de Kasui. El Kasui me estaría indicando el uso de las fracciones molares en la expresión de equilibrio. Y ya sabemos, de acuerdo a lo que revisamos antes, que se puede establecer una relación entre las constantes de equilibrio, ya sea K(i) o K(p), con lo que es el avance de la reacción. Entonces, a esta reacción que tenemos acá, vamos primero a establecer la relación entre la constante de equilibrio y el avance de la reacción. Como yo ya le expliqué esto antes, entonces quiero que en un momento trabajen ustedes en eso y establezcan cuál es la relación que existe entre Kasui y el avance de la reacción, y ese avance de reacción aplicado a cada reactante y a cada producto. Indica ahí el detalle que tenemos en un principio, indica cantidades equimolares. Entonces, cantidades equimolares significa, bueno, trabajar 2 mol, tenemos que pensar en los reactantes, monóxido de carbono, hidrógeno. Podemos indicar entonces cualquier cantidad igual. Siempre para hacer más simple el desarrollo de esto y establecer la relación entre las constantes y el avance de la reacción, hay que considerar que partimos de 1 mol de monóxido de carbono y 1 mol de hidrógeno, aunque diga lo contrario a la ecuación química. La ecuación química no indica cantidad en moles, la ecuación química solamente está indicando un valor numérico en el cual se establece la relación entre los reactantes y los productos. Bien, el coeficiente estequiométrico es un número. Para el monóxido es 1, para el hidrógeno es 2 y para el metanol es 1. Y eso, si queremos trabajar con cantidades, lo podemos llevar a una relación molar o a una relación volumétrica. Bien, entonces, primer trabajo que tienen que hacer ustedes. Ahora, con la ecuación química, establezcan la relación entre Kasui y el avance de la reacción. Partiendo entonces de esa reacción, y tal como le indiqué anteriormente, con las condiciones iniciales que indico ahí. 1 para el monóxido y 1 para el hidrógeno. Y para el metanol, como estamos viendo la síntesis metanol, 0. Por lo tanto, la reacción tiene que progresar en un sentido. Bien, trabajen en eso.
¿Cómo quedaría el cambio? Esa es la letra sí griega. Ya jóvenes, ¿cómo nos queda el cambio? Quiero ver si realmente entendieron ustedes lo que les expliqué el día jueves pasado. Y a su vez, bueno, alguna vez por lo menos quiero que participen ustedes en la actividad. Fíjense bien que ya llevamos 15 minutos de sesión y no hemos avanzado en nada. Entonces, comprendo también cuando piden más tiempo para resolver una prueba. ¿Cómo se establece el cambio? Se establece con el avance de la reacción. Y el avance de la reacción se representa con la letra sí. Y para cada especie, reactante y producto, el avance de la reacción se multiplica por el coeficiente estequiométrico. Y según cómo avance la reacción, para el caso de los reactantes, como su cantidad inicial va a disminuir, tendrá que disminuir de acuerdo al avance de la reacción. Y para el producto tendrá que aumentar de acuerdo al avance de la reacción. Esto ustedes ya deberían saberlo mucho tiempo atrás. Yo lo único que estoy aplicando aquí es un concepto distinto, que es el avance de la reacción. Nada más. Ustedes tienen que tener conocimiento de estos mismos problemas cuando se trabaja con el grado de disociación. En textos de química general, en textos de analítica,
Este término está representado con la letra X, pero X significa algo distinto a lo que yo estoy planteando acá. El avance de la reacción se aplica desde un punto de vista físico-químico. Y eso me indica entonces de qué manera una reacción va a avanzar a la formación de producto. Cuando se habla de síntesis de metanol, cuando se habla de síntesis de amoníaco, la idea es, o la síntesis de cualquier compuesto, la idea es manejar las condiciones apropiadas para poder obtener un mejor rendimiento en esa síntesis. Entonces, los factores que yo quiero que ustedes analicen acá es eso. 1, modificando la cantidad de sustancia. 2, modificando la presión. 3, estableciendo efectos de cambio de volumen. 4, agregar alguna sustancia que no intervenga en la reacción, sino que participe solamente como un gas inerte. Y si es un gas que va a estar dentro del sistema, también va a modificar las fracciones molares de todos los gases que están en el sistema. Y eso es lo que quiero que ustedes trabajen hoy día y a su vez podemos después manejar el concepto también de temperatura que ya antes lo habíamos visto. Y de qué manera el sistema actúa frente a esos cambios. Por lo tanto, aquí también tienen que recordar otro concepto que tienen que haberlo revisado anteriormente, que es el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier indica que cualquier efecto que se aplique a un sistema que está en equilibrio, el sistema tiene que responder a ese efecto, regresando nuevamente a un estado de equilibrio. Y eso es lo que hay que entender acá. Entonces, jóvenes, ¿cuál es el cambio? Ya. ¿Quién habla? Ya, Aileen, perfecto. Entonces ahí tenemos el cambio. Para el monóxido de carbono, menos I. Para el hidrógeno, 2, menos 2I. Y para el metanol, sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que fijarse acá en este cambio? Lo que le indiqué recién, uso de los coeficientes estequiométricos. Y lo otro es signo. Signo dependiendo de cómo se esté desplazando la reacción. Y la condición en equilibrio, ¿cuál sería? Sería la condición inicial menos el cambio. Bien, y esa condición en equilibrio tiene que dar una cantidad total. Por lo tanto, todos los términos que están dados como las condiciones en equilibrio para cada especie química, habría que sumarlo y le da la cantidad total. Con esa cantidad en equilibrio para cada especie respecto a la cantidad total, ustedes evalúan la fracción molar. Y la fracción molar es aquella que va a estar implícita en la constante Kasui. Bien, por lo tanto, sigan trabajando. De acuerdo a lo que les dije. Jóvenes, ustedes como químicos tienen que ser proactivos, tienen que ser críticos, bueno, hay muchas formas como tiene que actuar un químico. Tienen que ser creativos, no estar esperando que siempre la información les llegue. Hay que buscar información. Y recuerden que ustedes no son únicamente químicos,
están en una carrera que también involucra licenciatura. Y en la licenciatura hay que tener un grado amplio de conocimiento, que es lo que yo no percibo. Y eso es lo que me preocupa. Y si les hablo así, y si les molesto a lo mejor lo que yo les digo, no es por el bien mío, es por el bien de ustedes. Bien, entonces, ¿cuál es la condición en equilibrio? Para el monóxido de carbono, ¿cuál va a ser? Simplemente se utilizan los dos términos que están ahí, 1 menos I. Para el hidrógeno, 1 menos 2I. Y para el metanol, sí. Tenemos entonces esas condiciones en equilibrio, y con esas condiciones en equilibrio podemos establecer cuál es la cantidad total de, le indiqué anteriormente que el valor phi también carece de unidad, pero le podemos indicar una unidad, que sería mol. Matemáticamente trabajan sin unidad, pero después hay que interpretar el valor de phi en función de la cantidad en mol. Entonces, ¿cuánto va a ser la cantidad en equilibrio? Tendría que estar dado por la cantidad total en equilibrio, tendría que estar dado por la suma de todos los términos que están indicados, y al finalmente nos da 2 menos 2i, o que equivale a 2 por 1 menos i. Aquí en este caso se puede trabajar con esta formulita, con esta relación que tenemos acá, o se puede trabajar con esta otra, dependiendo entonces de cómo se pueda establecer las fracciones molares. Fijémonos bien, aquí de inmediato, antes de avanzar, ya podría indicar cuál es la fracción molar del monóxido de carbono, porque tenemos 1 menos i dividido por 2 menos i. Por lo tanto, se cancela esto por despeje y tendríamos finalmente un medio. Entonces la fracción molar del monóxido de carbono ya es 0.500. Y habría que evaluar entonces phi para poder saber cuál es la fracción molar del hidrógeno y cuál es la fracción molar del metanol. La idea es esa, que una vez que se establece el avance de la reacción y establecer la relación con la constante I, que es la que está dada arriba, a una temperatura específica, habría que calcular la fracción molar de cada especie química para ver si la reacción nos da un rendimiento satisfactorio en la formación de metanol. O mejor dicho, en la síntesis de metanol, para no confundir el término de formación, porque esta no es una reacción de formación. Entonces, mejor califiquémosla como síntesis de metanol. Bien, entonces, ahora que tenemos, aquí le estoy indicando entonces N, de específico en esta situación, que todas las relaciones para los gases lo estamos estableciendo en función de la cantidad en mol. Pero la unidad mol aquí no va a aparecer en todo caso. Y nada más que para que ustedes apliquen el concepto de que la fracción molar de una especie química es igual a la cantidad de una de las gases respecto de la cantidad total de gases que tenemos en el sistema. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Expresar caso I. Ahí tenemos caso I. Espero que alguien haya avanzado ya hasta esto. Caso I va a ser igual a ¿qué? Al valor phi del metanol, lo tenemos acá, respecto de la cantidad total. En el caso del monóxido de carbono, tenemos entonces la cantidad en equilibrio monóxido de carbono
respecto de la cantidad total. Esta es fracción molar del metanol, fracción molar del monóxido de carbono. Por lo tanto, la fracción molar del hidrógeno va a ser la cantidad en equilibrio dividido por la cantidad total. Y como el coeficiente aquí del hidrógeno es 2, la fracción molar del hidrógeno se eleva al cuadrado. Aquí tienen que hacer un desarrollo matemático y establecer, esto ya es una relación entre Kasui y el avance de la reacción, pero hay que tratar de simplificarlo lo más que se pueda. Entonces ahí trabajen. ¿Cuál es la relación más simple entre Kasui y el avance de la reacción? Ya, ¿han llegado a algo? Aquí, ¿qué es lo que hay? Una fracción entre fracciones. Por lo tanto, las fracciones que tenemos en el denominador, esto que le estoy explicando en este momento es únicamente matemática. ¿Ya? Y como matemática, tienen que saber perfectamente bien todo esto. Entonces, como esta es una fracción, se puede escribir en el numerador invirtiendo el denominador respecto del numerador. Y una vez que se hace eso, se empieza a ver qué es lo que se puede simplificar. Porque ahí, acá abajo, por ejemplo, tenemos 2 por 1 menos phi al cubo respecto de esto que tenemos acá. Nos va a quedar 2, 1 menos phi al cuadrado. Se hacen las relaciones correspondientes. Y debería darle, al final tengo que ir planteando yo toda la situación. Jóvenes, gracias por su cooperación. ¿Qué tenemos aquí entonces? Que finalmente nos va a dar 4, ¿sí? ¿Ya? Entonces, como no me dieron respuesta, confirmen esto. Nos da 4 sí por 1 menos sí dividido por 1 menos 2 sí al cuadrado. Y como tenemos la constante de equilibrio Kasui, habría que evaluar el avance de la reacción. Todo esto que está igual acá hay que desarrollarlo matemáticamente. Le va a quedar una ecuación de segundo orden. Por lo tanto, esa ecuación de segundo orden hay que aplicar la fórmula
apropiada para ello, para resolver el valor de psi. Y una vez que se determina el valor de psi, se aplica acá en las fracciones molares y se calcula la fracción molar. Entonces yo para esto solamente le voy a entregar el resultado. ¿Ya? El valor de psi es igual a 0.0016 aproximado. ¿Ya? Una vez aplicando entonces esta ecuación que tenemos acá, se puede llegar al valor del avance de reacción. Esto, tal como está indicado acá, compruébelo, si da exactamente ese valor. Y una vez que tenemos el valor de psi, como le indicaba recién, lo sustituimos en esta expresión y calculamos la fracción molar correspondiente al metanol. Lo mismo para el caso del hidrógeno, se sustituye este valor acá y nos resulta entonces la fracción molar del hidrógeno. Y para el caso del monóxido de carbono, ya se lo indiqué anteriormente, esto se simplifica, 1 menos psi respecto de 1 menos psi, nos queda un medio. Por lo tanto, la fracción molar de acuerdo a estas condiciones para el monóxido de carbono es igual a 0,500. Resultados. Ahí tenemos fracción molar 0,500, para el hidrógeno 0,499 y para el metanol es 0,001. Eso que está ahí, en un momento, si le planteo problemas a desarrollar de este tipo, lo que le voy a estar preguntando a su debido momento es si estas condiciones que están dadas realmente satisfacen o no la síntesis del metanol. Con esta fracción molar, imposible. Pero también puedo indicarle, a ver, de qué manera podemos hacer que esta reacción sea más efectiva. Entonces, esos son el cambio en las otras condiciones, que podemos decir ahora, partimos con una cantidad 1:1, ¿qué pasa si partimos con una cantidad 1:2 o 1:3? Y ahí es donde tienen que ir manejando toda esta información. Con eso ya le estoy señalando a su vez que con todo lo que se ha desarrollado acá y cambiando las cantidades, ustedes pueden trabajar con este mismo ejercicio manejando una serie de condiciones más. Bien, con el propósito, vuelvo a insistir, de ver de qué manera podemos mejorar esta fracción molar. ¿Por qué le indiqué podemos ir aumentando esto? Porque cuando va aumentando la cantidad de reactante, el sistema, de acuerdo al principio de Le Chatelier, tendrá que actuar de la manera que la cantidad de reactante disminuya, por lo tanto va a ir aumentando la cantidad de metanol. Bien, esto hay que analizarlo desde ese punto de vista. Jóvenes, a mí no me interesa que ustedes lleguen a un resultado. Me interesa que además del resultado sepan fundamentar ese resultado. Y eso es lo que les estoy tratando de explicar acá. A veces llegan a un resultado y listo, nos conformamos con el resultado y ahí nos quedamos. Entonces hay que interpretar esto. Y la interpretación justamente es la que les estoy indicando. Como la fracción molar del metanol es muy baja, la síntesis a las condiciones realmente no es efectiva. Y a su vez vemos que las cantidades de monóxido de carbono y de hidrógeno son prácticamente altas, por lo tanto a esas condiciones simplemente el sistema no ha funcionado. Se tiene que plantear ahora el cálculo de otro avance en la reacción, pero para esto podemos también modificar la presión. Además de cambiar las cantidades iniciales, podemos cambiar la presión. Y eso es lo que está señalado acá en la parte B del problema. Teníamos una presión de 1 bar y ahora estamos viendo entonces el sistema a 100 bar. Y tenemos una relación ahora 1:2, 1 de monóxido de carbono y 2 de hidrógeno. ¿Cuál es el avance de la reacción? Entonces tienen que ir analizando acá. El ejercicio acá está desarrollado aplicando ambos factores, pero ustedes lo pueden hacer después, ejercitándose con esto, si cambia la presión primero
¿ya? Con las cantidades 1:1, o cambian las cantidades primero con la condición 1:2. Entonces, si solamente trabajan con la presión, ahí van a ver cuál es el efecto de la presión sobre respecto a la síntesis de metanol. Si es positivo o no, aumentar la presión. Y en el caso de aumentar la cantidad de sustancia, lo mismo. En este caso, aumentar la cantidad de hidrógeno. Y también podrían hacerlo al revés, es decir, si la cantidad de hidrógeno es 1 mol y la cantidad de monóxido de carbono es 2 mol. Ya le estoy extendiendo el ejercicio para que sigan trabajando a otras condiciones. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá de partida? 100 bar. Estos 100 bar, ¿qué va a indicar? De acuerdo al principio de Le Chatelier, a una presión muy alta, el volumen se reduce. Y como el volumen se reduce, la reacción va a funcionar en el sentido de que haya la menor cantidad de sustancia. ¿Ya? Estoy hablando en este caso de gases. Entonces, cuando hablo de gases, tendríamos que indicar, aplicamos presión y se va a reducir el volumen. Por lo tanto, inmediatamente el sistema va a actuar en función de la formación de metanol. Un aumento de la presión va a ser significativo para tener una mayor eficiencia en cuanto a la producción de metanol. Y eso es lo que hay que comprobar mediante cálculo. Entonces, ahora, tal como le indiqué anterior, espero que ahora empiecen a trabajar con eso. Y aquí se trabaja primero con la cantidad de sustancia y después, cuando se tiene ya la relación entre la constante y el avance de la reacción, se puede aplicar la presión. Primero establezcan la relación. Profesor, Primero, entonces el aumento de la presión favorece a la síntesis del metanol por la disminución del volumen, ¿cierto? correcto. Y si yo aumento la temperatura, eso disminuiría entonces a la síntesis del metanol, porque si aumenta... Sí, perdona, eso es lo que quiero aplicar después, porque el efecto de la temperatura va a ser distinto. Claro, Recuerda claro. que el efecto temperatura, para empezar, va a cambiar la constante de equilibrio. Entonces, Ah, sí, la constante de equilibrio va a cambiar en función también de cómo progresa la reacción. Entonces aquí fíjate bien lo siguiente, en esta misma reacción que está acá, sin que se demos una información apropiada en este caso, yo podría decirte, ¿qué pasa? Si aplicamos el efecto a la temperatura, ¿dónde podríamos colocar? Porque la temperatura está determinada por calor, ¿es así? Entonces, ¿dónde aplicamos el calor en esa reacción? O sea, ¿la reacción va a ser endotérmica o va a ser exotérmica? Por eso hay otra situación que hay que analizar ahí. ¿Mm? Pero en esta reacción se da perfectamente bien, porque ya solamente teniendo la ecuación, la reacción es endotérmica o exotérmica. Y estas son las cosas que ustedes tienen que comprender. Ese es el otro mal que tengo yo, ¿eh? Así que tienen que acostumbrarse también mientras pueda ser profesor de ustedes. Porque normalmente una pregunta yo la respondo con otra pregunta. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ir midiendo el grado de conocimiento que tienen ustedes. Jóvenes, el grado de conocimiento que tiene usted, uno no únicamente lo ve en una prueba, sino que lo ve en la participación en clase. Y eso es lo que tienen que entender, lo que tienen que comprender. Yo he conversado con otros profesores y la actitud que tienen los estudiantes es exactamente la misma con todos. Están esperando ahí solamente recibir información. Pero si la información está en los libros, está
en cuantas partes, que ustedes perfectamente bien pueden tener un estudio autónomo, pero para eso tienen que tener una guía, y la guía es el profesor. La guía no es estar viendo un video, o estar viendo, o estar leyendo un libro, o estar leyendo información. Yo creo que esa es la función que tiene el profesor, de guiarlos en su estudio. Entonces, ¿lo dejamos en suspenso eso o tratamos de solucionar el problema de la temperatura? De partida la temperatura va a modificar algo. ¿Qué es lo que va a modificar? Va a modificar la constante de equilibrio, porque el efecto de la temperatura también va a desplazar la reacción, ya sea a producto o ya sea a reactante. Y cuando lo vimos anteriormente, recuerden que vimos el efecto contrario cuando aumentamos la temperatura en una reacción que era endotérmica o en una reacción que era exotérmica. Entonces, de acuerdo a eso, se podrían explicar acá si esta reacción va a ser endo o exotérmica. Bien, pero eso no sé si te parece, dejémoslo hasta ahí porque después vamos a también aplicar el efecto de la temperatura. No sé si en la misma reacción o en otra. Bien, continúen con esto. Si tienen alguna otra pregunta, me la hacen. Bueno, ¿cuál es el cambio? El mismo. No tiene por qué ser distinto. ¿Por qué es el mismo? Porque se trabaja con los coeficientes estequiométricos. ¿Qué es lo que cambia? Las cantidades en equilibrio o la condición en equilibrio. ¿Especialmente para quién? Para el hidrógeno. Porque la cantidad inicial la cambiamos de 1 a 2. Y también lo que va a cambiar tendrá que ser la cantidad total. Recuerden que anteriormente teníamos aquí 2 menos 2i, ¿sí? 2 menos 2i, ahora tenemos 3 menos 2i. ¿Por qué? Porque ha aumentado un mol respecto a la cantidad inicial. Y esa es entonces la cantidad total. Ahora, obligadamente hay que conocer el grado de, el avance de la reacción para poder entonces calcular todas las fracciones y todas las fracciones molares de los gases que están involucrados en la reacción. Entonces, esto mismo es lo que hay que aplicar en la constante Kasui. Para el metanol tendríamos Si dividido por 3 menos 2Si. Para el monóxido de carbono es 1 menos Si partido por 3 menos 2Si. Y para el hidrógeno tendríamos 2 menos 2Si dividido por 3 menos 2Si y elevado al cuadrado. Y se trabaja matemáticamente, tal como le indiqué recién, invirtiendo fracciones, simplificando y llegar entonces a la relación entre Kasui y el avance de reacción. Esto tendrán que hacerlo en cualquier ejercicio que realicemos. Eso es lo que yo le acabo de indicar. Entonces, ¿cuál es la relación final? ¿Cuál es la relación final entre Kasui y el avance de la reacción?
fijémonos acá que la relación entonces entre K-I y el avance de la reacción es totalmente distinta a lo que teníamos si manejábamos una cantidad 1:1. Entonces, teniendo ahí la relación del avance de la reacción respecto de la constante de equilibrio, que es la misma expresión que tenemos ahí, podemos entonces obtener el valor de psi. Lo mismo que les señalé anteriormente, esto hay que trabajarlo matemáticamente y llegar a obtener el avance de la reacción. Como no he obtenido muchos resultados con ustedes, esto es el cálculo que van a tener que hacer ahora, comprobar eso. Y teniendo el avance de la reacción, veamos qué pasa con la fracción molar. Solamente con aumentar en 1 mol la cantidad de hidrógeno, la fracción molar del monóxido de carbono ha disminuido de 0,500 a 0,134. ¿Y por qué? Porque el hidrógeno adicional que se ha agregado tendrá obligadamente que reaccionar con el monóxido de carbono para que la reacción progrese hacia la síntesis del metanol. Y la fracción molar del hidrógeno, que en el primer caso era 0,499, disminuyó también considerablemente. Ahora, basta con ver estas dos fracciones molares que tenemos acá para saber inmediatamente cuál es la fracción molar del del metanol. Pero para el metanol hay que hacer lo mismo, que tendríamos el avance de la reacción, que es este valor, dividido por 3 menos 2 veces el avance de la reacción. Y eso le da una fracción molar de 0,598. Entonces aquí inmediatamente se puede plantear en función del avance de la reacción que obtuvimos anteriormente, cuál es el porcentaje en el cual ha aumentado la síntesis del metanol. Tenemos 0,598 respecto de 0,01. Entonces prácticamente la formación de metanol ha aumentado en un porcentaje bastante considerable. Hasta acá, como pueden observar ustedes, solamente está planteado, hasta aquí, si nosotros eliminamos eso, eliminamos esto, porque ahí incluye la presión, si eliminamos esto, estaríamos considerando solamente entonces el hecho de las fracciones molares. Pero aquí esta formación de metanol ha sido favorecida también por el cambio en la presión, de 1 bar a 100 bar. Bien, y aquí tenemos incluida la presión. ¿Y por qué se incluye la presión ahí? Basta con observar la ecuación química. Entonces, la ecuación química tenemos la presión del metanol dividido por la presión del monóxido de carbono. En base a presión se simplifica, por lo tanto nos queda dividido por la presión del hidrógeno y tendríamos entonces la presión al cuadrado y ahí tenemos la presión al cuadrado. La presión, como ya lo vimos previamente, la presión, cualquier presión que tenga el sistema, se relaciona con la presión estándar. En todo caso, esto va a seguir siendo 100 bar porque tenemos aquí entonces una presión que es 1 bar. Bien, y ahí tenemos entonces que el aumento de presión y el aumento en la cantidad de hidrógeno facilita la síntesis del metanol. Vuelvo a insistirle, comprueben esto en forma separada, ver cuál es el efecto de la presión. Ya para eso tienen que usar el sistema tal como la relación, entre K-I y el avance de la reacción, como lo vimos en la relación 1:1, solamente cambiando la presión. Y después entonces hacen el cálculo, calculándolo con solamente el cambio en la cantidad de hidrógeno, es decir, excluir esto. ¿Ya? Y ahí van a comprobar si el aumento de presión es más efectivo o el aumento en la cantidad de gas de reactante es más efectivo. Y con esas cosas hay que plantearse en estos problemas.
Observemos aquí que esto es el K sub P. ¿Por qué dice K sub P ahora? Porque hemos incluido la presión. Si yo descarto la presión aquí, solamente está planteado en función de las fracciones molares. Por lo tanto, ahí tendríamos K sub I. Y anteriormente yo les planteé que el K sub P va a ser igual al K sub I por la presión total del sistema elevado a la diferencia de los coeficientes estequiométricos. Y aquí tenemos eso, K sub P igual a K sub I, ¿ya?, multiplicado por la presión elevado a los coeficientes estequiométricos. Por lo tanto, aquí la presión está elevado a 1 menos 3. Es decir, está elevado a 1, perdón, la presión está elevada a menos 2. Bien, y eso nos da la relación entre K sub P y K sub I, que es un tema que también tienen que considerar en estos casos. Con el avance de la reacción se puede calcular K sub P como K sub I. Bien, veamos otro factor. El mismo sistema que teníamos anteriormente, con 2 mol de hidrógeno, con 1 mol de monóxido de carbono y un mol de nitro. Y además acá en este sistema se agrega 1 mol de nitrógeno y el sistema se trabaja a 100 bar. O sea, este sistema que está aquí, tal como está planteado ahí, ¿qué es lo que cambiamos ahora? En el sistema en el reactor que tenemos ahí respecto de la formación a la síntesis de metanol, se agrega un gas inerte, que es el nitrógeno que está planteado aquí en el problema. Entonces, esta cantidad de nitrógeno también va a ser significativa, porque va a estar formando una mezcla gaseosa entre los dos reactantes y el producto. Por lo tanto, el nitrógeno también tendrá que tener una fracción molar. Y esa fracción molar o esa cantidad de gas inerte es la que también va a desplazar la reacción. Entonces, ¿hacia dónde desplaza la reacción? Esta reacción si agregamos nitrógeno gas. Es decir, el avance de la reacción va a ser mayor o va a ser menor. La producción de metanol va a ser mayor o va a ser menor agregando gas inerte. Estos son los factores que se aplican cuando se quiere obtener algún producto importante en la industria. Manejar las condiciones. Es por eso que la físico-química en este caso tiene mucha importancia, porque no solamente es estudiar química, sino que es aplicar los conocimientos físico-químicos a una serie de procesos que incluso diariamente nos están afectando, como es el calentamiento global, como es la producción de los gases invernaderos, que es una situación bastante compleja. Y se ve cada día que la producción de gases invernaderos, además de los gases naturales, hay gases que se obtienen en forma totalmente descontrolada, que cada día vamos a tener mayores dificultades con respecto al calentamiento global. Es por eso que en la industria se están manejando algunas condiciones que favorezcan la síntesis de metanol o la síntesis de cualquier producto sin que se produzca demasiado liberación de gases al medio ambiente. Bien, ¿cuál será el efecto del nitrógeno acá? Entonces, las condiciones son las mismas que en el problema anterior, por lo tanto, el cambio es el mismo y ahora la condición de equilibrio va a ser distinta. Aquí ya les dije, el cambio es el mismo, por eso no lo he escrito. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? 1 menos I. 2, que es lo que está indicando aquí el problema. 2 menos 2Si. ¿Y de metanol? Sí. Entonces, para poder obtener ahora la cantidad total de gas en el sistema, a todas esas cantidades que tenemos en equilibrio, hay que sumarle el mol de nitrógeno. Bien, entonces esta va a ser la cantidad total. Bien, ¿cuál es la cantidad total? 4 menos 2Si. Entonces aquí anteriormente recuerden
al principio en el problema teníamos 2 menos 2Si. Aumentamos en 1 mol la cantidad de hidrógeno. Por lo tanto, nos aumentó a 3 menos 2Si. Y ahora le agregamos 1 mol de nitrógeno, nos aumenta a 4 menos 2Si. Y este es el valor que está cambiando. Siempre cuando vamos agregando una cantidad adicional de gas. Aquí entonces, si nos da 4 menos 2Si, las fracciones molares cambian considerablemente. Y esa relación ahora es la que hay que aplicar en el equilibrio. En el equilibrio, ¿qué es lo que hay que considerar? Las especies que reaccionan. Ya indiqué, el nitrógeno es inerte, no reacciona. Lo único que hace es ocupar un espacio que estaría disponible para las otras moléculas. Bien, y lo mismo que en el caso anterior, hay que establecer la relación entre la constante y el avance de la reacción. ¿Ya? Que para no hacerles mayores problemas, ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces ahora con todo esto? Nuevamente, trabajar con lo mismo que le indiqué anteriormente. Entonces aquí, estos valores que están acá en fracciones molar pasan al numerador y la presión también pasa al numerador. Bien, es por eso que al pasar aquí el numerador nos queda menos 2. Y ahí se establecen entonces las relaciones. Aquí habría que incluir esto. Bien, en esta expresión habría que incluir esto. P partido por P estándar al cuadrado. Es un momento. Perdón, esto aquí, si es que están escribiendo, esto fuera. ¿Ya? Esto no va. ¿Y por qué no va esto? Porque ahí está Kasui. Bien, entonces estas son las situaciones también que uno tiene que ir viendo, que a veces hay información que de acuerdo a los conocimientos que tenga una persona, puede ir viendo si las relaciones que están escritas son correctas o no. Yo en algunos casos escribo cosas incorrectas, también le puedo decir cosas incorrectas, y es por eso que tienen que estar atentos. ¿Mm? Y tienen que también aplicar sus conocimientos cuando se hace una actividad en la cual haya profesor y estudiante. Entonces aquí ya esto, como aquí tenemos Kasui, no tenemos por qué incluir la presión. La presión se va a incluir siempre y cuando acá tengamos K sub P. Por eso me llamó la atención aquí, porque aquí no está incluida la presión, porque estamos viendo la relación respecto de K sub I. Y también integramos la presión, pero ahí tendríamos que estar hablando de K sub P. Por lo tanto, aquí igual tendríamos que incluir la presión. Bien, aquí está entonces el K sub P, que ahí lo tenemos en función de la presión. Y la presión que teníamos anteriormente era de 100 bar, se sustituye acá, nos queda entonces 100 elevado a 2, tal como lo indiqué. Si esta presión la colocamos en el numerador, nos va a quedar 100 elevado a menos 2. Y con estas cantidades se establece cuál es el avance de la reacción. Aquí ya hay un problema un poquito más serio, que es lo siguiente. Aquí tenemos Si al cuadrado por Si, ya nos da Si elevado al cubo. Por lo tanto, es una ecuación de tercer orden. Y eso hay que ir viendo. Ustedes tienen también que haber aprendido en asignaturas previas el hecho de calcular expresiones como esta, en este caso el avance de la reacción por método de sustitución. Cuando yo le vaya a plantear una prueba, no voy a ir más allá del Si al cuadrado. Pero a modo de ejercitación, a modo de todos los medios que pueden tener ustedes, perfectamente bien pueden calcular el avance de la reacción, y ahí vamos viendo el avance de la reacción. Desarrollando todo eso que tenemos, nos da ahí un valor de Si igual a 0,735. Y con este valor 0,735 calculamos las fracciones molares respectivas de los gases.
Entonces, la fracción molar de monóxido de carbono, 0,105. La fracción molar del hidrógeno, 0,210. Para el metanol, 0,291. Y para el nitrógeno, 0,395. Entonces, de acuerdo con el resultado anterior, ¿qué pasó con la fracción molar del metanol? Disminuyó. Por lo tanto, el nitrógeno, la adición de nitrógeno, permite más que nada controlar la reacción, pero no nos permite aumentar la síntesis del metanol. Y la producción de metanol va a ser menor, porque el nitrógeno le va a ocupar espacio al metanol. Eso va a significar entonces que vamos a tener menor producción de metanol. Profesor, ¿Me? ¿ahí el K sub P tiene el mismo valor que el K sub I de arriba? En el enunciado. Aquí tú tienes el caso I. Esto es el caso I. Esto es el caso I. ¿Ok? Por lo tanto, si este es el caso I, ¿ya? Tú tienes inmediatamente que plantear que el valor de este valor va a ser entonces igual al K sub P. ¿Por qué? Porque aquí ya lo estamos multiplicando por la presión. Al aplicar esta presión, tú estás haciendo que este valor de K sub I lo cambies a K sub P. Solamente con usar la presión. ¿Ya? Ya. Por eso le indicaba recién, K sub P va a ser igual a ¿qué? Al K sub I multiplicado por la presión elevado a la diferencia del coeficiente estequiométrico. Entonces, al multiplicar esto, podemos decir lo siguiente: este valor que tenemos acá, lo pasamos allá. Tendría que pasar multiplicando. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tendría 6.23 por 10 a la menos 3 por esta presión al cuadrado, le va a dar el valor de K sub P. Gracias. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Más o menos no me parece. Sí, No, sí medio. entendí. Ya. Si eso es lo que hay que ver, las relaciones que tenemos, entonces, claro, tú puedes decir, ¿por qué yo aquí escribo K sub P indico que es igual al valor de K sub I? Qué bueno que haya observado eso, pero esto mismo me va a significar que al usar yo la presión aquí en el denominador, la puedo pasar entonces hacia allá multiplicando. Entonces, al multiplicar por la presión, voy a tener un valor de K sub P. Bien, porque tendría, ¿qué es lo que tendría? Que el K sub P va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al K sub I multiplicado por la presión elevado a menos 2. ¿De acuerdo? Y con eso me va a dar entonces el valor de K sub P. Son detalles importantes, tú lo visualizaste y eso hay que lograr una explicación. Porque esas son las cosas que en un momento es bueno, ¿y por qué esto? Hay que tratar de lograr una explicación. Bien, ¿alguna duda ahí? Entonces, vamos viendo ahora, qué fue lo que me plantearon recién, el efecto de la temperatura. El efecto de la temperatura, lo primero que me voy a plantear acá es algo que no lo traté anteriormente, porque yo solamente le dije el efecto de la temperatura sobre la constante de equilibrio. Pero el efecto de la temperatura sobre la constante de equilibrio depende del efecto de la temperatura sobre la energía de ella. Entonces, tenemos esta expresión que está acá, que se ve media compleja, pero no es tan compleja. En todo caso, esto que está aquí se deriva del dg a dt a p constante. Recuerden de la diferencial de una de las, derivadas parciales de la energía de Y que se obtiene de la ecuación fundamental, el dg a dt a p constante. Bien, entonces aquí se ve el efecto de la temperatura. Esto es un desarrollo también igual matemático, que usted no voy a entrar en detalle aquí, pero ¿qué significa esto que está acá? Significa que esta derivada parcial nosotros la podemos graficar. ¿Y qué es lo que se grafica? El delta G estándar respecto de la temperatura. ¿Y en función de qué? Del recíproco de la
temperatura. Entonces, esta misma expresión que está aquí, ustedes la pueden aplicar al trabajo que empezaron a desarrollar el día lunes, ¿ya? Como 14 estudiantes en total. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Se grafica el delta G estándar respecto de la temperatura en el eje Y y el recíproco de la temperatura en el eje X, que da como resultado una gráfica, y esa gráfica nos da una pendiente que va a ser igual al delta H estándar. Entonces, en esta misma fórmula que tenemos acá, ahora se puede sustituir el delta G estándar, y el delta G estándar es igual a menos RT logaritmo natural de K. Por lo tanto, aquí sustituimos eso, menos RT logaritmo natural de K, y se desarrolla en función del logaritmo de K. Bien, entonces, ¿qué nos va a quedar acá? La derivada del logaritmo de K, bien, respecto del dt, y nos quedaría, en este caso, el RT, que pasaría acá dividiendo al cambio de entalpía, quedándonos como RT cuadrado. Esto que está aquí no quiero que entren en mayores detalles, sino que solamente le estoy señalando de qué otra forma se puede obtener la relación que ya previamente habían conocían, ¿ya? Entonces, y aquí está planteado en una pregunta. Esta pregunta, ¿qué nos indica? De acuerdo, dice aquí, una reacción endotérmica. ¿Qué pasa si aumenta la temperatura? Cuando me preguntaron recién sobre la síntesis del metanol, realmente la reacción de síntesis del metanol no es una reacción endotérmica, sino que es una reacción exotérmica. Por eso les señalé, les pregunté, ¿dónde se suma el calor? Se va a sumar al producto. Y el producto es una molécula más compleja que lo que es el reactante. Por lo tanto, la molécula de metanol se tendrá que disociar por efecto del aumento de la temperatura. Eso significa aplicación de calor, y la reacción tendrá que progresar hacia reactante. Entonces, eso nos va a dar lugar entonces al cambio de la constante de equilibrio, porque a una mayor temperatura, estoy hablando en el caso del metanol, a una mayor temperatura, ¿qué es lo que tendríamos? Disminuye la cantidad de metanol, que es el producto, y aumenta la cantidad de reactante, que es, aumenta la cantidad de reactante, tanto monóxido de carbono como hidrógeno. Entonces, esa relación que me va a permitir establecer que el valor de la constante de equilibrio a una temperatura más alta va a disminuir para esa reacción endotérmica. ¿Qué pasa ahora con una reacción endotérmica? ¿Qué es lo que se pregunta acá? Entonces, para eso nos planteamos esa reacción. Fíjense bien, aquí lo mismo. Aquí sí está planteado la formación de hidrógeno, perdón, la formación de amoníaco a partir de hidrógeno, pero la reacción inversa. Entonces, al amoníaco le aplicamos calor. ¿Por qué? Porque tengo un compuesto, que es lo mismo que le indica recién. Aquí podríamos tener metanol, el producto va a ser monóxido de carbono y va a ser hidrógeno. Entonces, para llevar el metanol a monóxido de carbono y hidrógeno, hay que aplicar calor. ¿Ya? Y aquí ya estoy escribiendo la reacción como una reacción endotérmica. Por lo tanto, si aquí escribo metanol más calor, también lo estoy planteando como una reacción endotérmica. Pero en el caso anterior, en el ejercicio, está planteado como una reacción exotérmica. Bien, veamos. Si tenemos esto entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? De partida, ya es algo que le he indicado previamente. Aquí tenemos lo siguiente. Esta es la expresión que está indicada en la diapositiva anterior. Nos queda la derivada del logaritmo de K respecto de la derivada de la temperatura a presión constante, que se grafica el logaritmo de K en función del recíproco de la temperatura, que nos da como resultado una pendiente que va a estar dada por delta H estándar partido por R. Bien, y tendríamos entonces que al desarrollar esta expresión en función de dos constantes de equilibrio, dos temperaturas distintas,
nos da esta ecuación que ustedes ya conocen y han aplicado, que es la ecuación de Van 't Hoff. Y aquí podemos calcular el cambio de entalpía. Entonces, de acuerdo a esto, el cambio de entalpía, hay que ir viendo si nos da un delta H negativo, un delta H positivo, y calificamos la reacción. Bien, y esto es lo que yo le expliqué anteriormente, en forma más simple. Esto ya es tener más conocimiento de matemática, de cálculo, etcétera, para poder llegar a establecer esta expresión. Esta expresión se puede obtener a partir de una gráfica, como también se puede obtener a partir de esta relación que está indicada acá. Entonces, yo antes le traté esto considerando que tengo una constante 1 a una temperatura 1 y tengo una constante 2 a una temperatura 2. Y cuando se trabaja entonces con esta expresión, llegamos a establecer esas relaciones. Bien, entonces aquí, nuevamente, ¿qué es lo que se grafica? Se grafica el logaritmo de K en función del recíproco de la temperatura. Este delta S estándar partido por R al final se descarta. ¿Ya? Se descarta si hacemos K2 menos K1. Bien, porque vamos a tener un delta S estándar partido por R a los valores, a los dos valores de temperatura, y con eso se descarta. Pero ya esta expresión nos está indicando que se grafica el logaritmo de la constante en función del recíproco de la temperatura. Aquí tenemos 1 partido por T. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Una línea recta con una pendiente igual a menos delta H partido por R. Ya, esto es lo que ustedes tienen que aplicar en lo que vimos el día lunes. ¿Ya? Calcular el cambio de entalpía, en base a la gráfica correspondiente. Bien, y aquí tenemos entonces el efecto de la temperatura. Ahora, de acuerdo a la fórmula que tenemos ahí, entonces nos queda un intercepto, y ese intercepto nos va a dar el cambio de entalpía partido por R. Bien, multiplicando el valor del intercepto por R nos da el cambio de entropía. Multiplicando el cambio de el valor de la pendiente por R, obtenemos el cambio de entalpía. Bien, y ahí tienen un problema. Trabajen con ese problema. Aquí este problema hay que verlo al revés, ¿eh? Entonces hay que tomar en cuenta lo siguiente. Dice calcular K sub I y K sub P. Por lo tanto, hay que tener conocimiento del avance de la reacción. ¿Y qué van a tener acá? Aquí ya no partimos con una cantidad 1, como indica anteriormente, sino que van a tener de partida, se parte con pentacloruro de fósforo, 0,341. Esa es la condición inicial. De tricloruro de fósforo es 0, la del cloro es 0. Entonces, este es el único reactante que hay. Pero además de tener este reactante, se está agregando nitrógeno. Y el nitrógeno es el reactivo, el gas inerte. Bien. Entonces, este problema yo quiero que lo trabajen ustedes. Entonces, empiecen a trabajarlo ahora, lo empiezan a desarrollar hasta el día de mañana y vemos el resultado que ustedes lograron. Entonces, con esto van a tener que obtener K sub I y van a tener que obtener K sub P. El K sub P dado a esta presión. Bien, y la constante de equilibrio K sub I y K sub P está evaluada a 250 grados. Listo, empiecen a trabajar. ¿Cuál es la condición inicial acá? Va a ser 0,341 de cloruro de fósforo 5. Y de cloruro de fósforo 3, 0, cloro 0.
¿el avance cuál es? Para el cloruro de fósforo 5 es menos phi, y para los dos productos el valor es psi. Con eso establecen las cantidades en equilibrio de los gases que participan en la reacción, y después también tienen que sumarle los 0,233 mol de nitrógeno. Y ahí le va la cantidad total. Y con esas cantidades totales ustedes tienen que calcular las fracciones molares. Bien, entonces, a su vez, ¿qué es lo que van a tener que evaluar? Van a tener que evaluar el avance de la reacción. Y para poder evaluar el avance de la reacción tienen que aplicar las relaciones que ya les he señalado. Pueden verlo sin efecto de presión. Digo, sin efecto de presión significa que la presión tiene que ser un bar, o también modificar la presión ya a 29.33 bar. ¿Listo? Con ¿Profe? eso, dime. Solo porque tengo la duda. En este ejercicio igual se inicia sacando caso B y luego caso P, ¿cierto? Aquí lo que hay que hacer, no, pues eso es al final, pues. Ah, ya. Eso ya es el término. Entonces, ¿qué es lo que tienes que evaluar primero? Lo que tienes que evaluar primero es el avance de la reacción. ¿De acuerdo? Sí. Por eso le señalé. Aquí usted va a tener, ¿qué cosa va a tener? 0,341 para el cloruro de fósforo 5, 0,341 menos phi. Para esto va a tener phi y para esto otro va a tener psi. ¿Ya? Pero a su vez tiene que sumar la cantidad de nitrógeno. Entonces ahí va a tener la cantidad de todos los gases y hay que evaluar la fracción molar. Pero para poder calcular la fracción molar, primero tiene que tener conocimiento del valor de K sub I. ¿Eso qué significa? Establecer la relación entre K sub I y el avance de la reacción para esta reacción, que es lo mismo que expliqué recién con las otras reacciones. ¿Ya? La única diferencia que hay con respecto a la anterior, que aquí se parte de cualquier cantidad en mol. Antes dijimos 1, 1 es a 2, o sea, 1 es a 1, 1 es a 2, después nos quedó 1 es a 2 es a 1 cuando incluimos nitrógeno, etc. ¿Ya? Y eso es lo que hay que aplicar acá. Entonces, no pensar que siempre vamos a partir con valores enteros. Y cuando se señala, por ejemplo, las condiciones iniciales no las da la reacción química o los coeficientes de la reacción química, sino que nos da la cantidad que nosotros estamos usando para poder realizar un experimento, que no tiene nada que ver con los coeficientes estequiométricos. Y aquí es lo mismo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a tener en este ejercicio? ¿El efecto de qué? El efecto de, bueno, de la cantidad de sustancia reactante, porque esta también la podemos cambiar. ¿Qué pasa si calculamos con 0,341 mol de pentacloruro de fósforo y lo cambiamos a 0,500, por ejemplo? ¿Ya? Ahí vemos el efecto en la concentración inicial del reactante. ¿Qué más podemos ver? Dijo, en la concentración, porque aquí también ven que está en referencia de 1 litro. Pero no vamos a aplicar acá la concentración molar, sino que solamente el avance de la reacción que está expresado en la misma unidad que la cantidad de sustancia. Bien, ¿y el otro efecto cuál es? Es el efecto de la presión. Bien, entonces por eso el problema empieza con eso, es considerando el concepto de avance-reacción. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay que evaluar el avance de la reacción previamente. Espero que quede claro. Sí, Bueno, profe. eso es lo que quiero ver, que comprueben ustedes, a ver qué resultados pueden lograr y si realmente han captado lo que yo les he indicado el día de hoy. Espero que sea así. Ya el día de mañana vamos a revisar este ejercicio, espero que ustedes lo traigan desarrollado y lo podamos discutir, ¿bien? Y
Y bien, eso es lo que hay que hacer. Entonces voy a pasar a asistencia. La asistencia para mí es muy significativa, porque normalmente al final del semestre empiezan algunos competidores ahí, que tienen un 3,9, por ejemplo, profesor esto, profesor allá. Si yo veo que la asistencia es pésima, no tienen ninguna posibilidad de conseguir nada conmigo. Bien, Catherine Alfaro. Catherine Alfaro. Javier Alzamora. Alejandro Aracena. Presente. Constanza Araya. Camilo Carrasco. Juan Cisternas. Presente. Jennifer Cortés. Presente, profe. Víctor Echeverría. Presente, profe. Javier Espinosa. Presente. Bárbara Flores. Presente. Leonardo Flores. Bárbara Herrera. Matías Huerta. Valentín Presente, profe. Iglesias. Sí, Matías. María, presente. Valentín Iglesias. Presente. Bárbara Iturrieta. Presente, Rodrigo, profe. Rodrigo Márquez. Presente, profe. Agustín Navarro. Presente, profe. Karina Olivares. Presente, profe. Dominic Ponce. Presente. Bastián Quispe. Presente, profe. Maximiliano Retamal. Sebastián Saavedra. Presente. Iván Sander. Presente. Nicolás Tapia. Presente, profe. Tania Urrutia. Sebastián Vélez. Presente, profe. Cristóbal Aguirre. Raquel Araya. Valentina Calderón. Ian Campillay. Bastián Canales. Guillermo Celsi. Melanie Cerda. Germán Cortés. Ailín Díaz. Paulina General. Bárbara Julio. Presente, profe. Angie Mansur. Nicolás Presente, Matos. profe. Nicolás Matos. Camila Meneses. Presente, profesor. Michelle Michea. Constanza Pereira. Presente. Gabriela Pinto. Abel Rojas. Presente. Benjamín Rubilar. Presente. Jorge Tapia. Daniel Valdebenito. Presente. Karime Varas. Danitza Vera. Presente, profesor. Loreto Vera. Presente, profe. Matías Videla. Ya, jóvenes, espero, Matías Huerta está. Sí, profesor, aquí Sí, estoy. sí, perfecto. Jóvenes, espero dentro de los próximos días